Hoy vamos a hablar un poco de la hormona oxitocina, la hormona que en primera instancia se conoció como la hormona del parto. En este momento se le ha agregado otro apellido como la hormona del amor. Eh, el, el hipotálamo es el órgano que produce la oxitocina y que va a actuar sobre la hipófisis. Pero en términos generales, el hipotálamo produce una serie de hormonas que una actúan sobre la adenohipófisis y allí generan la formación de otras hormonas. Pero otras que se producen en el hipotálamo actúan sobre la neurohipófisis y allí se liberan. Hasta el momento no se conoce que la neurohipófisis produzca hormonas. Esas dos hormonas que produce el hipotálamo y se almacenan y se liberan en la neurohipófisis son la hormona ADH o hormona antidiurética y la hormona oxitocina, que es la hormona que hoy vamos a comentar. La oxitocina, conocida como la hormona del parto, es una hormona que se produce en el núcleo paraventricular del hipotálamo y que para que ella se produzca debe generar una serie de estímulos. Dentro de los estímulos está la contracción uterina. Cada vez que el útero, el músculo uterino se contrae, es un estímulo para que se produzca oxitocina. Igualmente, cuando se manipula el cuello del útero, también es un estímulo para que se produzca oxitocina. Cuando se manipula la vagina de una mujer, y cuando hablamos del cuello del útero y cuando hablamos de la vagina de la mujer, estamos hablando de eso, de mujeres púberes hacia adelante, no estamos hablando de niños, obviamente. Entonces, cuando se manipula la vagina de una mujer, entonces también es un estímulo para que se produzca oxitocina. Y siempre que se succionen los pezones de una mujer, también ese es otro estímulo para que se produzca oxitocina. Estos estímulos son los normales que tiene una mujer en la producción de oxitocina, pero cuando la mujer está lactando se pueden sumar otros estímulos. Un estímulo puede ser el llanto de su hijo y la no poder atenderse de ella por inmediata. Eso puede generar la producción de oxitocina. E igualmente, en algunos casos en que la mujer esté lejos de su hijo, pero crea que en ese momento su hijo tenga hambre o en ese momento le toque lo que ella cree que es la hora de comida de su hijo a través de la lactancia, también es un estímulo para que se produzca oxitocina. Estos dos últimos estímulos solo se agregan, obviamente, cuando la mujer está lactando. La oxitocina es inhibida por las catecolaminas. Recuerde que son la dopamina, adrenalina y noradrenalina, y que son generadoras generadas por el sistema nervioso simpático, algunas de ellas, así que el estrés podía generar este tipo de inhibición. Ella tiene una vida media muy corta, de 5 minutos, y cuando ya está en el torrente sanguíneo, puede ser degradado por el hígado o por el riñón. La succión del pezón no solo genera la producción de oxitocina, también genera la producción de prolactina, es que también el estímulo principal para que se produzca prolactina. Así que siempre que a una mujer le succionen el pezón, no importa su estado fisiológico, va a haber la producción de oxitocina y va a haber la producción de prolactina. Como su primer conocimiento fue la hormona del parto, lo que vamos a desarrollar en esta primera instancia, esta primera parte de la oxitocina es el parto. Para que el parto se produzca debe actuar la oxitocina, pero quien dirige el parto es el feto. Cuando estamos en la vida fetal, es el único momento del ser humano en que estando vivo sus pulmones están colapsados. Así que él tiene una respiración umbilical que lo hace a través del cordón con su madre, ¿verdad? Así que en algún momento cercano al parto, los pulmones del bebé empiezan a
aumentar de tamaño e inflarse. Eso se debe a la acción de un líquido surfactante, que es un líquido tensioactivo. En este momento en que se empieza a generar el cambio, se aproxima el cambio de respiración por parte del feto para convertirse en neonato, en ese momento él es el que sabe el momento y por lo tanto él empieza a generar los estímulos para que se produzca oxitocina y se genere el parto, como vamos a ver más adelante. Así que cuando lo que hace el bebé en ese momento es generar una presión sobre el cuello uterino. Eso, recuerden que el manipuleo o el estímulo sobre el cuello uterino genera la producción de oxitocina. Y la oxitocina genera contracción del músculo liso del útero. Y recuerden que entonces la contracción del músculo del útero genera producción de oxitocina y estamos en un círculo, ¿verdad? Entonces, se contrae el músculo, se produce oxitocina. Se produce más oxitocina, se contrae más el músculo. Al contraerse más el músculo, entonces se produce oxitocina. Esto es lo que habíamos llamado retroalimentación positiva. Cuando una hormona aumenta su concentración, ella estimula su producción. Pero durante todas estas contracciones se generan dos procesos hormonales importantísimos. Un proceso hormonal que se genera es la producción de la relaxina. Esta hormona genera la relajación del cuello del útero, pero también de la vagina. Eso es la que va a permitir la posterior salida del feto a través de ese conducto del parto. A medida que aumenta la contracción, también se va generando la mayor producción de relaxina y por lo tanto, poco a poco, la dilatación se va haciendo mayor. Una de las cosas que hacen los facultativos es generar un tacto en el cuello uterino para ver el número de contracciones por minuto. Y más o menos se calcula que 5 y máximo 7 ya el parto es inminente. Entonces, de esa forma, tratan de controlar el número de contracciones y también simultáneamente la producción de relaxina y por lo tanto la dilatación del cuello del útero, la dilatación de la vagina y la salida del neonato. Así que a medida que avanza esas contracciones y esas dilataciones, llega un momento que coincide en una alta dilatación del cuello uterino y de la vagina con unas contracciones fuertes del útero que permite que la abertura del canal del parto permita la salida del neonato. Obviamente que allí simultáneamente, repito también, además de la relaxina, hay la producción de prostaglandina F-alfa que genera, su efecto es generar contracción sobre el útero. Entonces tenemos que sobre el útero está actuando la oxitocina que genera una fuerte contracción, pero esta fuerte contracción estimula la producción de la prostaglandina F-alfa que también genera contracción sobre el útero. Así que tenemos dos hormonas actuando sobre la contracción del útero y por lo tanto esa contracción fuerte estimula la mayor producción de oxitocina, pero también recuerden simultáneamente se está generando la producción de relaxina que va aumentando la dilatación del canal del parto y permite la salida del individuo. Él genera una presión sobre el cuello del útero y esa producción de relaxina también va a permitir la dilatación de la sínfisis púbica. Es posible que el feto esté colocado en una posición incorrecta, ya sea que tenga los glúteos hacia el cuello uterino, ya sea que tenga los pies hacia el cuello uterino. La producción de relaxina es la que va a permitir en un parto normal que los facultativos puedan introducir sus manos a través de la abertura de la vagina y del cuello uterino y poder hacer los cambios posicionales correspondientes para que el individuo pueda salir. Así que entonces vemos, como decía, el individuo
genera una presión sobre el cuello uterino que genera la producción de oxitocina, posteriormente de prostaglandina y de relaxina, que le van a permitir a él la salida del vientre de su madre y obviamente el cambio posterior de respiración, de una respiración umbilical a una respiración ya de tipo pulmonar. Y como vemos, el descenso del feto y la presión sobre el cuello uterino va más o menos concordante con la hidratación del cuello que es debido a la producción de la hormona relaxina. Y como habíamos dicho, hay una retroalimentación positiva de la oxitocina porque la contracción uterina genera el estímulo sobre oxitocina y la oxitocina genera una contracción uterina acompañado de la prostaglandina. Todo eso genera ese ciclo de mayor contracción, mayor producción, mayor contracción y lo que conlleva a que estas contracciones generen un rompimiento de la membrana de la placenta, la salida del líquido amniótico, lo que normalmente llaman romper fuente, y la posterior salida del neonato. Es posible que no se den todo este tipo de pasos normales en el individuo y tenga que haya algunos problemas, ya sea de síntesis de oxitocina o cualquier otro tipo de problema que va a generar que el individuo tenga que salir a través de un procedimiento artificial que se llama cesárea. Pero lo otro que ocurre es que la mujer durante el embarazo, sus hormonas del estrés y concretamente el cortisol están disminuidas. Eso se explica en el sentido de que la disminución de esta hormona hay una menor estimulación hacia el sistema inmune que podría generar un rechazo de ese individuo que está dentro de la madre y que no pertenece anatómicamente a él. Entonces el cortisol durante este embarazo está bajo y obviamente que tiene que aumentarse un poco antes del parto porque el parto es un momento, un evento muy estresante que necesita tener las hormonas del estrés en la mujer para poder soportarlo. Esto se resuelve y esto lo resuelve también el feto, porque el feto por procesos aún desconocidos produce la ACTH en su hipófisis. La ACTH, la hormona adrenocorticotrópica, esta hormona es la estimulante del cortisol cuando actúa sobre la corteza adrenal y estimula la producción de este glucocorticoide. Entonces, momentos antes del parto, momentos antes o días antes del parto, empieza el feto a producir ACTH, que uno actúa sobre su corteza adrenal y produce algo del cortisol, pero principalmente a través del cordón umbilical, porque hay una unión madre-hijo circulatoria a través del cordón umbilical, entonces va y actúa sobre la corteza adrenal de la madre y genera la producción de cortisol. Así que en el momento del parto ya la madre ha generado hormonas del estrés que le ayudan a soportar este tipo de procesos. La progesterona, la hormona que soporta el parto, porque es una hormona producida en ese momento por la placenta, ya empieza unos días antes a descender su producción y como ya tenía un poco inhibida a la hormona estrógeno, vemos cómo los estrógenos empiezan a subir la concentración unos días antes del parto. Igualmente, lo que habíamos hablado anteriormente, la relaxina empieza a subir y a subir su pico máximo en los momentos del parto para generar la apertura correspondiente. Pero también las contracciones uterinas generan un fuerte pico de la prostaglandina que también ayuda a las contracciones del parto. Entonces aquí volvemos a resumir en este caso. Cuando ya se da los procesos del bebé sobre el cuello uterino,
pero anterior a esa parte, la hipófisis de fetal produce ACTH preparando a su madre para ese estrés y a través de la corteza adrenal del feto, pero también a través de la corteza adrenal de la madre va a producir glucocorticoides que van a poder generar un rompimiento, aceptar el rompimiento de la placenta, pero en caso de que los glucocorticoides, la ACTH no sea producida eficazmente por el feto, pues hay que hacerlo de forma artificial. ¿Ya? Y poder generar la producción de glucocorticoides en la madre que necesariamente tiene que ser elevado. Pero también todo este proceso, habíamos dicho, de contracciones genera la producción de prostaglandina que genera una mayor contracción sobre el útero, un aumento de estrógeno y una disminución de progesterona en ese sentido. Al final, los mecanismos del parto son dos, ¿verdad? La fisiología del parto tiene dos mecanismos, los mecanismos fetales y los mecanismos maternos. Ambos aportan dos procesos. Los dos procesos que aportan son mecánicos y procesos hormonales. El feto aporta procesos endocrinos cuando con su ACTH genera la producción de glucocorticoides. Y los efectos mecánicos o los procesos mecánicos que aporta el feto son cuando con su cabeza genera la presión sobre el cuello del útero. En el caso de la madre, los efectos mecánicos serían la contracción fuerte que hace el útero y los procesos hormonales o endocrinos que ella genera son toda una cantidad de hormonas que implica relaxina, que implica oxitocina, prostaglandina y los glucocorticoides que cuando todos estos procesos se unen en forma eficaz, vamos a tener como resultado la expulsión del feto que se llama neonato en este momento y vamos a obtener el parto en sí. Entonces, esa producción de ACTH tiene que ser fundamental porque se sabe que si la madre no tiene los glucocorticoides durante el parto, la posibilidad de que la madre tenga un desenlace fatal es altísimo, ¿verdad? También se elevan las prostaglandinas, se disminuye la progesterona, pero esta producción, esta es el señal de producción de oxitocina, recuerde, se da por contracción del útero, por manipulación de la cervix, por manipulación de la vagina y vía nerviosa se genera en el hipotálamo la producción de oxitocina. Ahora, se da un efecto sinérgico, se da un efecto permisivo en este caso. Los estrógenos y la distensión uterina hacen que se aumenten los receptores de oxitocina, por lo tanto, esto aumenta el hecho de que actúe la oxitocina sobre sus receptores, aumenta la contracción uterina y también ayuda a la producción de la relaxina que dilata el cuello del útero y la vagina y activa un poco más estos mecanorreceptores de oxitocina que generan una acción positiva sobre la contracción uterina y por lo tanto la producción de oxitocina y generan una acción positiva sobre la síntesis de prostaglandina que va a generar también ayuda a la contracción uterina. Vemos aquí que aquí se da el proceso permisivo, pero también se da un proceso de retroalimentación positiva. Se conocía sobre la oxitocina solamente en esa parte durante mucho tiempo y por eso no se sabían otros efectos, inclusive sobre sus funciones sobre los humanos. Pero posteriormente se descubre que posiblemente la oxitocina esté trabajando sobre algunos procesos de socialización de los individuos. Por ejemplo, aquellos individuos que nos generan confianza, quiere decir que generan en nosotros la producción de oxitocina. Aquellos individuos que tienen un comportamiento muy destacado, ¿cierto? Se piensa que esos individuos deben tener unas altas concentraciones de oxitocina. Lo mismo cuando actuamos y cooperamos para que una acción en grupo sea, no importa quién participe en ese momento del grupo, pero queremos que eso se genere, esos procesos están dirigidos por oxitocina. Todo el proceso de oxitocina arranca cuando un grupo de investigadores observaron
que en unos ratones que eran monógamos, unos ratones de praderas que creo que se dan en el norte de América, vieron que había la posibilidad de que la hembra de esos ratones pudiese tener relaciones con ratones machos que no fuese su pareja. En los posteriores investigaciones descubrieron que la fidelidad de esa hembra dependía de la concentración de oxitocina. O sea, a mayor concentración de oxitocina tenía la hembra, más fiel era. A menor concentración de oxitocina tenía esa hembra, menos fiel. Eso cuando se hizo esos resultados, se trajeron a los humanos y encontraron que había un comportamiento muy similar. Así que cuando una persona entre mayor oxitocina nos produce, mayor fidelidad le vamos a tener. Lo otro es que saben que la prolactina genera ese amor maternal, ¿cierto? Y las mujeres tienen una mayor concentración de prolactina que los hombres. Pero ese amor que le brindamos a nuestro hijo durante toda la vida, aún estando casados, aún teniendo familia ellos y seguimos teniendo ese amor, se cree que en gran parte está dirigido por la oxitocina que nos genera el pensamiento y el comportamiento hacia ellos. Y también igualmente la empatía y la receptividad que tenemos con personas está dirigido, o sea, cree que está dirigido por esta hormona. Así que si nosotros una persona tenemos mucha receptividad sobre esa persona, si nos crea una empatía emocional sobre esa persona, se supone que esas personas nos generan a nosotros la producción de oxitocina. Y como la oxitocina genera confianza, la otra teoría que se ha planteado es que posiblemente los estafadores generen una producción de oxitocina sobre las personas. Y por eso muchas veces hay personas que estafan, posterior a la estafa, dicen, pero ¿cómo pude permitirlo si yo estaba advertido? Pero parece ser que estos individuos tienen la particularidad de generar la producción de oxitocina en las personas y por lo tanto generar confianza y permitir el engaño que ellos proponen. Últimamente, el estudio de una enfermedad que se ha propagado mucho, que es el autismo, en el cual los individuos que sufren este tipo de enfermedad tienen una alteración en cuanto a la relación social de ellos. Y lo que se ha planteado es que ellos pueden tener una disminución en la producción de oxitocina y esta alteración en la producción de esta hormona genere la poca socialización o ninguna socialización que estos individuos presentan. Así que ya hay en algunos países el inicio de tratamientos de estos individuos con oxitocina a ver si se puede mejorar su interrelación social, de la cual ellos carecen o están disminuida en estos momentos. Pero también la oxitocina fue conocida posteriormente dentro de las relaciones de pareja, ¿cierto? Entonces, en las relaciones de pareja existen varias etapas, los compromisos, la intimidad, el romance y el amor, ¿no? En algún momento se dijo que el amor, nosotros nos enamorábamos de otra persona cuando teníamos química. Eso resultó ser cierto y la química resultó principalmente ser oxitocina. Así que nosotros en las relaciones de pareja podemos tener varias etapas. Una etapa puede ser aquellas relaciones en el sentido de que la otra persona nos genera un deseo sexual que obviamente nos genera la necesidad o el deseo más bien de querer estar sexualmente con esa persona. Pero también esa persona puede generarnos digamos como que la idea o el sentimiento romántico hacia ella. Y por lo tanto generar una serie de acciones románticas, ¿cierto? Como hacia esa persona. Y por último, también hacia la otra persona puede generarse un amor muy filial. ¿Ya? Así que cada una de estas etapas está dirigida por hormonas totalmente diferentes. El deseo sexual que nos despierta nuestra pareja, los despiertan las hormonas sexuales. Pero a veces las parejas despiertan romanticismos, a veces no.
Eso quiere decir que en una pareja, si una persona nos despierta una serie de hormonas como las que señalo acá, seremos románticos con esa persona. Pero a pesar de poder querer a esa persona, si esa persona no nos genera este tipo de hormonas, pues entonces podemos quererla, pero no seremos románticos con esa persona. Y por último, se plantea que ese gran amor, esa gran fidelidad que le tenemos a las personas, lo genera principalmente la oxitocina. Y entonces por eso se le ha llamado la hormona del amor, debido a que cuando una pareja le despierta a otro oxitocina, hay una mayor duración de ese tipo de relación. Entonces, cuando vemos personas de mayor edad, todavía muy románticos, muy cariñosos, indica que hay una fuerte producción de oxitocina entre ellos. Así que el amor romántico no necesariamente se da en una persona que es que era, pero sí es posible que una persona genere un gran amor sobre otra persona porque ella le genere una alta producción de oxitocina, ¿cierto? Así que en términos generales, la oxitocina está considerada ese amor, ese sentimiento que generamos, y en concreto, entre mayor oxitocina nos despertemos a esa persona o nos despierte esa persona, mayor fidelidad vamos a tener hacia ella. Así que, entonces, recuerda que si conoces la fisiología, podrás conocerte a ti mismo.